Estos son algunos de los tips para sanar el alma. Muchas personas son salvas, pero no son sanas. Viven con una angustia interior que todo el tiempo les está consumiendo y durante muchos años no han podido sanar su alma, sus recuerdos. La historia de Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda, dice la escritura en los versículos 5 y 6 que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Toda la vida nos hemos hecho la pregunta de por qué Jesús le pregunta algo que aparentemente es obvio sobre si quería ser sano o no. La respuesta que da este hombre es una respuesta de victimización. En el verso 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es una respuesta de dolor, de angustia, de frustración, de enfermedad, de un alma no sanada, porque por muchos años no había podido obtener lo que realmente quería. Echar siempre la culpa sobre los otros, echar siempre la culpa a los demás, es a lo que muchos se acostumbran, siempre a decir que no son ellos los responsables por la forma como se sienten, sino que siempre buscan cómo culpar a los otros. Eso viene desde el Edén, desde Adán cuando le dice a Dios: la mujer que tú me diste me engañó y yo comí. Y desde ahí en adelante hemos aprendido la mala costumbre de no apropiarnos de nuestra propia vida, sino de culpar a los demás. Es justificar el dolor y es justificar su amargura, justificar su rabia, justificar su ira, su impotencia. Es la forma y el estilo como muchas personas se han acostumbrado a vivir. Es manipular a otros y esa es quizás la peor estrategia. Incluso personas que llegan a decir cosas como: si me dejas, me mato. Si me dejas, me quito la vida. Si no me ponen cuidado, me enojo. Y ahí está la victimización, donde no son responsables del manejo de sus sentimientos, sino que siempre culpan a los demás. Eleonor de Roosevelt dijo: me ofenden solo si yo lo permito. Y creo que es una expresión maravillosa de dar cuenta del manejo de nuestras emociones. Tú puedes decir lo que sea, me pueden decir lo que sea, pero yo soy en últimas quien manejo la emoción y quien decido cómo sentirme. Cuando la persona siempre busca culpar a los demás es buscar la atención, es llamar la atención. Y ahí vemos toda una cantidad de faltantes, de vacíos que hay en la persona que no ha sido completamente sana y por eso siempre busca es llamar la atención, es no asumir la responsabilidad sobre su propia vida, es simplemente decir: todos tienen la culpa de mi situación menos yo. Sanando tu alma, ¿cuál de esas excusas, palabras estás utilizando para culpar a los demás? Tenemos bloqueos para la sanidad. En la sanidad hay una parte que es tuya y otra parte que es de Dios. Dios no hará tu parte. Por eso se le dice al ciego en el capítulo 9 de Juan que fuera al estanque y que se lavara. Jesús podía sanar a este hombre en el instante, en el momento, pero delegó una parte de responsabilidad en él en Juan capítulo 9 cuando sanó a este ciego de nacimiento y le dice: ve a lavarte. Esa es la responsabilidad del hombre. Pero a veces queremos que Dios lo haga todo, que los demás lo hagan todo, en lugar de reconocer que nosotros tenemos que hacer una parte. Jesús tenía todo el poder para hacer el milagro completo, pero involucró al hombre para que él tomara una parte. Jesús nos hace partícipes del milagro. Es una actitud frente a la sanidad.
Y en la Biblia encontramos sanidades que son extrañas. El hombre que tocó los huesos de Elías, imagínate, y resucitó. La sombra de Pedro, Dios a través de la sombra de Pedro sanando. Los paños que le llevaban al apóstol Pablo en Hechos capítulo 19, verso 11 y 12, para que los tocara, orara por ellos y los llevaban a las personas y eran sanadas. ¿Sabía usted que no todos los enfermos quieren ser sanos? Y cuando uno dice eso, uno dice, ¿cómo? Pero no es lo más normal, no es lo más lógico querer buscar la sanidad. Sí, eso sería lo más lógico. No obstante, hay personas que no quieren ser sanados. Por eso Jesús le pregunta al paralítico de Bethesda, ¿quieres ser sano? Porque primero quiere sanar el corazón. Cuando él se da cuenta de que realmente necesita ser sano, es cuando el Señor empieza a orar el milagro, obra el milagro. Hay quienes están más cómodos en su miseria porque generan lástima y esto atrae la atención sobre sí. Entonces, a veces el problema más que físico es interior. Por eso hay que aprender primero a sanar el alma. El ciego limitó la ayuda de Dios a sus propias ideas. No tengo quien me meta al estanque cuando el agua es agitada. Repito, el ciego limitó la ayuda de Dios a sus propias ideas. Él pensaba, mi sanidad es de esta manera, pero el Señor tenía una forma diferente de sanarlo. Tal vez tu Dios es demasiado pequeño, tal vez estás tan inmerso, te estás ahogando en tu dolor que piensas que la forma para ser sano es como tú lo crees y no le permites a Dios obrar una sanidad como Él realmente quiere y puede hacerlo. Dios lo sanó soberanamente con una metodología que él ni se imaginaba. Él pensaba que era tocando el agua. Y el Señor simplemente le dijo que se levantara, que se fuera, que tomara el lecho, que era sano, sin necesidad de hacerlo de la forma como él pensaba, porque ese pensamiento estaba limitando el poder de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que sanar. Pensamos que Dios lo tiene que hacer a nuestra manera, como Naamán cuando va donde el profeta. Naamán pensaba que el profeta iba a salir a recibirlo, pero obviamente no fue así. Y eso lo enojó bastante y lo mandan a que se sumerja 7 veces en el río Jordán y se enojó, pero el Señor primero quería sanar su orgullo. No es a la forma que tú quieras, no es a la metodología que tú escojas, es a la forma de Dios, es a la manera de Dios que se dan las sanidades. Ahora, puede ser también cuando vemos la historia en el hombre que estaba allí en el paralítico de Bethesda, también puede representar a Israel. Los 5 pórticos, imagínate, había 5 pórticos que pueden llegar a ser la ley. Y los 38 años Israel en el desierto. El agua, el bautismo, el Espíritu Santo. Todo Israel esperaba al Mesías de acuerdo con la ley. Fueron afligidos 38 años y no pudieron entrar a la tierra prometida. Jesús vino a hacer lo que no pudieron recibir antes. Algunos esperan sueños, visiones, señales, maravillas, avivamientos, sentimientos, una celebridad, alguien que los toque y tal vez es de una forma más sencilla. No es con ningún método, es simplemente creer a Jesús, venir a Jesús y entender que Él es el único que nos puede sanar. La respuesta es, mira a Jesús. El que se victimiza piensa que todo el universo conspira contra él. Pensar que solo nos pasa a nosotros es el pensamiento de una persona enferma a nivel de su alma. Es una persona que no ha sido sanada. Llamar la atención es no responsabilizarse por nada, hacer sentir culpables a los demás, utilizar su pena para que otros le hagan caso, para generar lástima y para manipular. Es un estado de queja constante en el que viven muchas personas. No estará cómodo en ninguna situación mientras no sanes esa forma de pensar. Pregunta, ¿cuántas quejas pronuncias al día? ¿Cuántas quejas salen de tus labios cada día absolutamente por todo? Si el número es muy grande,
déjame decirte, necesitas sanar tu alma. Miramos la paja en el ojo ajeno, no lo malo que estamos nosotros, lo mal que estamos nosotros. Personas que dicen mm, a mí nadie me va a poder sanar. Y la culpa y la responsabilidad de los demás. Quiero decirle, nadie lo hace sentir nada, absolutamente nada. Nadie lo hace sentir enojado. Nadie te hace sentir frustrado, nadie te hace sentir amargado, nadie te hace sentir molesto. Eres tú, soy yo quien decide sentirse enojado, frustrado, amargado o molesto. Si te ves frente al espejo y te ves despeinado, no peinas al espejo, te peinas a ti mismo. Eso es asumir nuestra vida, no pretender que son los otros los que tienen que cambiar, son los otros los que tienen que estar bien, los que tienen que arreglar su vida. No, soy yo el que debo organizar mi vida, sanar mi alma. Si te enoja algo del otro, cambia tu enojo. El otro solo refleja lo que tú tienes y no quieres ver ni aceptar. Hay una historia maravillosa de una niña que tenía 2 manzanas y la mamá le dice, ¿me das una manzana? Y la niña muerde las 2 manzanas. La mamá se siente ofendida, se siente rechazada, se siente decepcionada. ¿Cómo es posible que mi hija antes de regalarme una manzana la mordió las 2 manzanas? Y la niña le dice, mamá, esta es la más deliciosa, esta es la más dulce. Ah, por eso la niña mordió las 2 manzanas, para saber cuál era la mejor, la más deliciosa, para dársela a la mamá. Pero la mamá tuvo unos pensamientos de prejuicio, unos pensamientos totalmente equivocados. Hay que retrasar nuestros juicios. Somos muy dados a lanzar juicios a priori, juicios a la ligera. Nos apresuramos a sacar conclusiones. Nos armamos historias equivocadas y por eso vivimos en decepción, vivimos en amargura, pensando lo que no es, diciendo lo que no es y por ende sintiendo lo que no es. Sanando tu alma. Es necesario permitirle a Dios que Él nos sane, mirarlo a Él y a la manera de Él, nosotros poder ser sanados.